Aquí estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy está el doctor Douglas Paisano y vamos a hablar casualmente del bajón de azúcar, hipoglicemia como comúnmente lo conocemos. ¿Qué tan común es? La pregunta que nos hacemos, ¿les da únicamente a las personas que son diabéticas o no necesariamente? ¿Cuál es el riesgo, el peor riesgo que puede representar para la salud? Los bajones de azúcar, ¿cómo identificarlos inclusive? Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Yo. Claro que sí. Empecemos, doctor, hablando de qué tan común es. Y la otra cosa, los bajones de azúcar, ¿se da solo en las personas diabéticas? Fíjate que no. El bajón de azúcar tiene como dicen, el indicador más importante para determinarlo ya es el 70 miligramos por decilitro. Esa es, como dicen, la señal de alerta ya que el cuerpo tiene, pero no necesariamente tiene que haber hipoglucemia porque sos diabético, porque en las personas no diabéticas que tienen una enfermedad determinada, el 1.5% de la población tiene hipoglucemia. Y los que están en cuidados intensivos aumenta hasta el 14% los bajones de azúcar. De acuerdo. Y no diabético, ¿verdad? En los pacientes diabéticos la relación es de 1 a 4 de cada adulto mayor que tiene el tratamiento con antidiabéticos orales o insulina, puede tener bajón de azúcar. Ahora, cuando hablamos del bajón de azúcar, doctor, ¿hay algunas señales a las que yo debo atender? Asumamos que no soy diabético, sí, porque sí. Imagino que el diabético, pues de alguna manera puede estar preparado, pues. Pues fíjate que muy poco, la gente entiende solamente, se habla muy poco de bajones de azúcar, pero la hipoglucemia es muy común. Pero ¿qué pasa? Lo importante es reconocer los síntomas, porque existen algo que se conoce como los síntomas neurogénicos, que son el alarma que el cerebro emite para que la adrenalina se libere y comience a darte el temblor, la palpitación, la agitación, la sudoración, la frialdad del cuerpo. Son señales, y hambre que vos sentís. Ajá. Señales que te dan explicación que tenés bajón de azúcar. Pero cuando tenemos el gran conflicto de esto, cuando entran en juego los neuroglucopénicos, es decir, que son aquellos síntomas que comprometen básicamente al cerebro. Ahí ya vos estás hablando de que la coordinación, el habla, la marcha, el equilibrio, la conciencia, las convulsiones, que son parte, digamos, de síntomas neurológicos asociados básicamente a una severidad en los bajones de azúcar. Y hablamos de estos valores cuando los valores llegan a 54 miligramos por decilitro o menos. Que es cuando en 45 la persona tiene básicamente está en coma. Sí. Ahora, asumamos que no soy diabético y empiezo a manifestar eso. Las personas que se desmayan, doctor, porque se les baja el azúcar, puede ocurrir eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Hay un problema mayor? Hay un problema mayor. Generalmente es un tumor de las células beta del páncreas que se llama insulinoma, que se libera grandes cantidades de insulina de forma autoestimulada. Es decir, que el páncreas libera insulina, vos comés y esa saciedad no llega. Es decir, entonces existe algo que se conoce como hipoglucemia reactiva en el cuerpo. Comes y se te baja, comes y se te baja. Ahora, entonces, doctor, si asumamos que no soy diabético y de pronto no he comido en todo el día y mi cuerpo, si está sano, no debería, a lo mejor se me bajan un poco las energías, pero correcto. Si tengo reservas de energía, el cuerpo debería utilizar esas energías que tengo de reserva. Así es, correcto. Si funciona bien. Si funciona bien. Porque normalmente es una cascada así bien organizada. Cuando el cuerpo identifica, por ejemplo, que hay bajón de azúcar, que el azúcar se está bajando, disminuye automáticamente, desacelera la producción de insulina, aumenta la producción de glucagón y automáticamente, de forma autónoma, estimula la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando produce el aumento de la insulina, disminuye la insulina y aumenta el glucagón, se hace uso, como quien dice, abrir los graneros que tenés en tu cuerpo, abrir la reserva y ese azúcar te va a mantener vivo. Entonces los pacientes y eso tiene más explicación en los pacientes que están encamados. ¿Por qué? Porque hay algunos que no comen.
y entonces están vivos, no se te mueren. ¿Por qué? Claro. Porque está el mecanismo compensatorio de las reservas de glucógeno que van a liberar azúcar después son las que el cuerpo tiene como mecanismo de defensa. Y por eso la explicación de que las personas bajan de peso, pero además bajan músculo, pues también. Exactamente, pierden masa muscular. Y después de una semana de encamamiento, por ejemplo, las personas tienen un descenso de la masa muscular que representa el 10% de la masa muscular. De acuerdo. Deberíamos entonces, con esta información que nos ha brindado, las personas diabéticas estarse haciendo ese chequeo. ¿Hay alguna hora recomendable? Y las personas no diabéticas, también deberían de hacerlo. Es que las personas no diabéticas deberían hacer un examen como lo hacemos con el holter de la presión arterial, es de tener un examen previo. En el holter de presión arterial que te vas buscando si sos hipertenso. Claro. En el índice OMA vas buscando la probabilidad de tener azúcar en el futuro o si tenés diabetes ya. Ya, porque te determina más o menos cuánto es la sensibilidad de insulina, cuánto es la resistencia que tenés y cuánto es el azúcar que estás liberando. De acuerdo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? En la mayor parte, en los pacientes diabéticos, cuando se ponen insulina, en las insulinas de acción intermedia, estas insulinas no actúan de inmediato y una de las cosas que uno debe incidir en el paciente que utiliza insulina o cualquier otro fármaco es explicarle más o menos cómo va a funcionar cómo funciona la insulina. Muchos de los pacientes que utilizan insulina NPH, por ejemplo, corren y comen al inmediato porque creen que al momento de ponerse la insulina el azúcar va para abajo. Y en el caso de la insulina NPH, la acción máxima ocurre a las 3 horas después de la administración. Entonces no es inmediato. Entonces eso es lo que ocurre, por ejemplo, que cuando ya la persona, la insulina actúa de una manera dinámica, ya no tiene reservas de alimentos en el cuerpo, entonces viene el bajón de azúcar que se ponen temblorosos, fríos, pálidos, y eso te lo reportan los pacientes a menudo. Pero entonces, ¿cuál es la trascendencia de todo esto? Que cuando tenés un síndrome de insuficiencia autónoma asociado a la hipoglucemia, es lo grave, porque la hipoglucemia engendra más hipoglucemia, es decir, que a medida que vas teniendo un evento, los eventos se van haciendo más repetitivos y entonces pueden ocurrir las caídas, los infartos, las muertes súbitas en la cama y que la persona no se dio cuenta, por ejemplo, sin apariencia alguna. Sin apariencia alguna. ¿Por qué? Porque la trascendencia de la hipoglucemia viene siendo que el cuerpo va adaptándose a no darte señales ya. Entonces, en esos cambios hay que hacer modificaciones, básicamente en los tratamientos y en la educación hacia la familia que vigila al diabético o al mayor, por ejemplo, porque 1 de cada 4 adultos mayores van a tener estos eventos en cualquier momento y por lo tanto las terapias actuales van en función de evitar hipoglucemia. Por eso existe ahora una insulina que se llama insulina análoga o de acción retardada, es decir, que esa se va liberando gradualmente en el tiempo. Por ejemplo, si estas insulinas pueden durar hasta 20 horas en sangre, entonces te va liberando gradualmente la cantidad de insulina en el tiempo. Entonces no permite pues, que haya una hipoglucemia fácilmente. Fíjese, doctor, que estábamos hablando fuera de cámara que antes cuando a una persona le decían que se estaba inyectando insulina era la muerte. Exacto. O sea, decían, le quedan pocos días. Ahora es un procedimiento normal, rutinario, y qué bueno que le va a permitir tener una larga vida si se cuida. Exacto, porque realmente lo que buscan las nuevas terapias es establecer una forma de regulación y control que le permita a la persona evitar o recuperarse de la diabetes y funcionar sin tratamiento. Eso es lo que se busca en las nuevas terapias ahora. Es decir, y además de eso que como dentro de las clasificaciones de la misma diabetes existe una que se llama insulinodependiente y otra que se llama insulinorequirente. Los que son insulinodependientes es porque hay una enfermedad autoinmune que no permite que los islotes del páncreas produzcan insulina y él se va a utilizar insulina toda la vida. Y en el insulino requirente es aquel que es más fácil de hacer la regresión de la enfermedad porque los estilos de vida juegan un rol importante, la actividad física juega un rol importante, la alimentación juega un rol importante y él puede tener nuevamente regreso a un estado normal. Lo que nos cuesta es básicamente a educarnos y volver a tomar lo correcto. ¿Cómo podemos cuidar nuestro páncreas? Fíjate que el páncreas, una de las formas de la higiene pancreática es establecer una dieta bajita en calorías, rica en fibras
frutas, proteínas, para evitar que él esté en actividad constante. ¿Y cuál es lo que antes no se hablaba de páncreas graso? Ahora se habla ya de páncreas graso. ¿Por qué? Porque en la medida en que vos consumís grandes cantidades de azúcar, vas a producir más grasa. Y grasa no forma grasa. Es decir, la gente tiene el concepto que por comer chancho frito o comer un chicharrón, una carne asada de cerdo, y eso es el problema, ¿no? Porque eso no va a formar grasa. Pero el gran dilema está en, por ejemplo, en que todo el mundo come pan, todo el mundo toma gaseosa, toma jugo, come atolitos y toma cebada y toma avena, y la gente dice, no solo me tomé una avena, eso es un carbohidrato. Claro. Y entonces ese carbohidrato va a formar grasa. Entonces, de ahí radica la mayor incidencia, digamos, de tener un páncreas que se va dañando gradualmente de las cargas de azúcar que le proporciona durante las 24 horas del día. Y hemos hablado también, muchas gracias, doctor, por siempre traernos información muy valiosa, que a veces satanizábamos antes las grasas, me acuerdo, y no necesariamente los carbohidratos. Y ahora se dice, espérate, tené más cuidado con el carbohidrato, y la grasa no necesariamente es la que te está matando. Así pues. es. Gracias, doctor. ¿Cómo lo ubicamos, por favor? Estamos en la 8ª etapa de Los Robles, en la casa 99 y en el 5833-6321. Gracias, doctor. Claro. Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Vamos a separarnos. Ya regresamos.